Buenas tardes a todos y todas. Primeramente, muchísimas gracias al CIPSE y al INESIP por esta convocatoria. Para mí también es un honor y un placer formar parte de este panel y además también de la jornada con los actores que también van a hablar más tarde. Para mí es un honor muy grande. Coincido también con Eduardo que es fundamental visibilizar este tema, generar debates, dar publicidad a un montón de estas cuestiones, para entender lo que significó y lo que significa esta toma de deuda para nuestro país, lo que significa la fuga de capitales para nuestro país. Y voy a tomar un poco algunos de los disparadores que mencionaron mis compañeros anteriores, sobre todo lo que decía Victoria respecto del daño social, ¿no?, de la afectación a los más vulnerables, y lo que significa esta fuga de capitales, que es dinero también que perdió el Estado, dinero que nunca se invirtió en infraestructura ni en políticas públicas para beneficiar a los que más lo necesitan, que era de alguna manera, se supone, o debería de ser la finalidad principal. Por otro lado, hablar de los mecanismos de prevención. Voy a centrar mi presentación en la identificación del beneficiario final como un mecanismo de prevención, ya sea del tema del lavado de activos, pero también en cuanto a conocer quiénes son los verdaderos dueños, quiénes son aquellos que realmente compraron esas deudas y esos bonos a 100 años, quiénes son. Y también tomar lo que muy bien nos hablaba Alejandra respecto de la dispersión de la información, ¿no?, la poca claridad de esos datos, que también tienden mucho a confundir, y no procesar esos datos también nos permite, o mejor dicho, nos impide conocer realmente de qué volúmenes o de qué personas estamos hablando. Y eso también genera un gran perjuicio. Y por otro lado, desde nuestro lugar, el rol del Estado, en este caso que a mí me toca estar en la unidad de información financiera, ¿cuáles son estas políticas públicas que debemos generar hacia nuestros supervisados, en este caso los sujetos obligados, que también tiendan de alguna manera a colaborar con todo este sistema preventivo y de información, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaba de todo lo que veníamos hablando que claramente se armó un andamiaje jurídico para darle un sesgo de legitimidad a esta fuga de capitales, porque fue así, lamentablemente, con reformas normativas, con estructuras, con falta de cumplimiento de normas, con poca claridad o poco conocimiento de la información, que se armó un andamiaje inmenso y donde se montó toda esta maniobra de toma de deuda, fuga de capitales. Claramente lo que termina vulnerando los derechos humanos de la sociedad en su conjunto y de quienes más lo necesitan, y más aún hoy, en la crisis económica en la que nos encontramos, a razón de la pandemia, a razón de también todo lo que veníamos mencionando anteriormente. Creo que nuestro país necesita de nuevas políticas que permitan identificar todas estas maniobras para también de alguna manera recuperar algo de lo que se perdió. Entonces, focalizando en el tema de beneficiario final, hablamos de, ¿tenemos un registro nacional de beneficiarios finales? No. ¿Tenemos un registro nacional de sociedades, de personas jurídicas que nos permitan conocer a quienes operan en nuestro país? No muy activo que digamos. ¿Tenemos un registro de acreedores de esa deuda? No. Creo que fue manifiesta la voluntad de no conocer a quienes estaban tomando la deuda, muchos de los cuales eran conocidos de quienes estaban en la función pública armando todo este proceso. Entonces, ¿cuáles son los principales canales y las principales estructuras que se utilizan para fugar dinero? Tenemos vehiculizar a través de personas o estructuras jurídicas a paraísos fiscales, usar estructuras jurídicas para erosionar bases imponibles, simular operaciones en el exterior, utilizar cáscaras jurídicas, constituir personas jurídicas nada más que a los fines de vehiculizar dinero. Mayormente a guaridas fiscales, a paraísos fiscales, ¿no es cierto? A lugares donde nadie me va a poder encontrar. De manera tal de ocultar, de dar opacidad a los verdaderos y reales beneficiarios finales. ¿Y quiénes son estos beneficiarios finales? Nuestra normativa nacional, a lo largo de las distintas jurisdicciones, se fueron receptando diferentes definiciones.
Pero podemos decir que el beneficiario final, tomando también las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo encargado de prevenir y de brindar recomendaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que nos dice que los países tienen que tomar medidas para evitar el uso indebido de personas y o estructuras jurídicas y que no sean utilizadas como pantallas para ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de las personas jurídicas o quienes tengan su control. Entonces, ¿qué hace nuestra norma? Recepta esta recomendación y dice que las personas jurídicas son aquellas que posean actualmente el umbral que tiene la UEF es del 20%, una porción de capital o los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión. Un fondo de inversión. Acá tenemos que hablar que la mayoría de los que tomaron deuda fueron fondos de inversión, formados además por un montón de personas jurídicas. O sea, dentro de esos fondos de inversión hay personas jurídicas, hay fideicomisos y hay otras también figuras nacionales e internacionales. Un patrimonio de afectación y cualquier otra estructura jurídica o las personas humanas que por otros medios ejerzan el control final de la persona jurídica. ¿Qué entendemos por control final de la persona jurídica? Al que se ejerce de manera directa o indirecta a través de una cadena de titularidad, porque justamente aquel que desea ocultarse de la mirada del Estado, aquel que desea ocultarse del control del Estado, va a utilizar una ingeniería societaria formada por muchas capas, mayormente multijurisdiccionales, porque justamente cuanto más lejos nos encontremos de la jurisdicción donde se ha realizado la operación, mejor. Ejerza el control, es decir, cadena de titularidad o a través de otros medios. ¿Cuándo va a ser otros medios? Cuando, por circunstancias de hecho o de derecho, tenga la potestad de formar por sí la voluntad social a los fines de ¿qué? De designar, de remover autoridades. Es decir, a quienes finalmente terminan tomando las decisiones de la personalidad jurídica, de la persona y o de la estructura jurídica, que son los que deciden cómo se desenvuelve la actividad de esa persona y o estructura jurídica. Por ejemplo, para dar un ejemplo, podemos hablar de que un argentino puede ser dueño de una sociedad uruguaya, que a la vez esta sociedad uruguaya es accionista mayoritario de una sociedad panameña y esta sociedad panameña tiene una cuenta en Suiza. Bueno, anda a encontrar al beneficiario final. Ahí está la cuestión. Que entendamos que es fundamental conocer a quiénes son los verdaderos dueños del negocio, que son finalmente los que se van a beneficiar del producido de ese negocio. En este caso, lamentablemente la finalidad afectó al Estado Nacional. Claramente estafaron al Estado Nacional. En otros casos, por supuesto que no, es decir, la identificación del beneficiario final debe darse en todos aquellos casos donde la normativa vigente exige a aquellos organismos o aquellos sujetos obligados a requerir esta información dentro de lo que significa la debida diligencia del cliente, la debida diligencia de conocer con quiénes estamos contratando, identificar al beneficiario final. Acá queda más que demostrado que era necesario, y lo es aún, conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios finales. Porque justamente no se trata solamente de una debida diligencia del cliente, sino que esto va mucho más allá. Porque detrás de estas megaestructuras, que hay empresarios inescrupulosos que llenan sus bolsillos a costas de los que más lo necesitan. Entonces, bueno, yo creo que resulta imprescindible generar políticas con mecanismos de prevención que permitan identificar de manera clara y real quiénes son los verdaderos dueños, quiénes son los beneficiarios finales. Creo que es necesario impulsar el Registro Nacional de Personas Jurídicas, creo que es necesario pensar en la posibilidad de generar un registro de acreedores de la deuda para saber de quiénes estamos hablando. Y creo que toda esta maniobra, como decía antes, fue una gran estafa a nuestro pueblo. Creo que hay una gran violación a los derechos humanos
todo dinero que es fugado, y en este caso fue lo complejo, ¿no? La toma de deuda no cumplió con los mecanismos legales, pero la manera en que se lo llevaron, tampoco hubo muchas barreras legales que se lo impidieran. Es dinero que perdió el Estado Nacional para invertir en políticas públicas y en políticas de generación de empleo, en políticas en materia de salud, que hoy nuestro país lo necesita más que nunca. Muchísimas gracias.